a llegar. Pone un disco que los planetas en algún momento se van a juntar. Y entonces dale, pone un disco y ya está. Pone un disco que los planetas en algún momento se van a juntar. ¡No! Con peluca, ¿cómo te voy a amar si ni siquiera tuve tiempo para pensar? Y vos estás acá arrepentido y yo no sé si vos vas a llegar. Y con la cara así hecha mierda, vos sabes que me vas a tentar. Bueno, ayer estábamos todos expectantes porque en realidad la Argentina vivió un día bastante especial que tenía que ver con una realidad que se discutía en el Parlamento argentino, en la Cámara de Diputados de la Nación, cómo se produciría el voto de los 257 diputados que pueblan esa Cámara Baja Nacional, qué pasaría con los diputados de Salta, cómo votarían los 7 representantes que tenemos acá, qué pasaría con el futuro de Milei, cómo dañaría su imagen si la Cámara reprobaba el veto que él hizo de esa ley de jubilaciones que promovía un aumento a las jubilaciones del 8,1%, lo que significaba una erogación no prevista para las arcas nacionales de alrededor de 10.000 millones de dólares. Y cómo eso podía impactar de lleno en el equilibrio fiscal, el superávit fiscal y como consecuencia de ello, acelerar el proceso inflacionario que viene en baja en la Argentina y que gracias a Dios viene de la mano del esfuerzo colectivo de todos los argentinos, obviamente patrocinado por el gobierno de Milei. Eso era el meollo de la cuestión, si se era capaz o no de entender eso. Había cuestiones supranacionales que no estaban en el show de la política, que no se trataba de hacer un discurso de barricada, que no venía precisamente a alterar el ritmo político, aumentar los decibeles, ponerle efervescencia a la discusión parlamentaria para mostrarse mejor o peor que el otro, para que digan, qué cuadro político, causar una admiración extraña, cuando en realidad la cuestión era mucho más profunda. Acá se estaba hablando de los intereses supranacionales que están por fuera o por arriba de la política, que era mantener el equilibrio fiscal, defender la baja de la inflación, que es en definitiva el rumbo que tomó el país, porque todos sabemos a esta altura del partido que la inflación nos empobrece, que la inflación nos mata, que la inflación es lo que está produciendo hoy el tema de la ofensa a los sindicatos, las paritarias, y todo el mundo se queja de que gana poco porque la erosión que provoca la inflación sobre los salarios es mayúscula. Con mayor razón a la clase pasiva. Entonces vino el cuento pícaro, el ardid del kirchnerismo para usar a los jubilados, cuando ellos en la época de Cristina le vetaron el 82% móvil. Esto ya lo expliqué, simplemente lo vuelvo a citar porque es importante tener una idea conexa que pueda en definitiva referir los hechos, integrarlos para que sean comprensibles en el mensaje que quiero dar hoy. Mientras se producía una movilización allí de jubilados junto a los sindicatos cuya manifestación se escuchaba dentro del Congreso, la Cámara de Diputados debatió, como decíamos hace un momento, el veto presidencial
a la reforma jubilatoria, las sucesivas reuniones de Milei con bloques aliados del PRO y la Unión Cívica Radical, que te lo conté oportunamente, terminaron por constituir una jornada favorable para el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la oposición alcanzó una mayoría en la Cámara, pero para revertir el veto de Javier Milei se necesitaban 166 votos, es decir, los 2/3 de los 248 legisladores presentes, dado que hubo 9 ausentes, ¿no? Y el balance fue 153 afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones. En ese marco se mantiene vigente el actual sistema previsional establecido por el decreto del gobierno en el mes de marzo. Bueno. ¿Qué dijo Milei? 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir. El déficit cero es innegociable. El déficit cero es innegociable. Acá está resumido el pensamiento de lo que es el esfuerzo argentino en estos 9 meses. La Argentina, como todo el mundo sabe, durante décadas ha venido viviendo un proceso de lo que se llama, en fenómeno económico, el dirigismo inflacionario, que se pronunció en los gobiernos kirchneristas. Se profundizó con las medidas absurdas que supieron tomar en su momento y que ahora hacen eclosión a modo de consecuencia. Entonces, el esfuerzo colectivo del pueblo, donde todos sentimos el esfuerzo, es lo que está diciendo Milei, que ayer estaba a punto de tirarse eso por la borda, arrojar por la ventana, porque otra vez íbamos a elegir un atajo que nos lleve al populismo. Entonces viene otra situación que también es interesante destacar. Hernán Rossi, que es el secretario general de la Convención de la Unión Cívica Radical, aseguró que se van a impulsar la suspensión preventiva de los 5 diputados del bloque del radicalismo que votaron a favor del veto del presidente Javier Milei a la nueva reforma previsional y el aumento jubilatorio. De acuerdo a los artículos 8, 29 y 53 de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, vamos a impulsar la suspensión preventiva de la afiliación de aquellos diputados que no apoyaron la decisión del partido de rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, hasta tanto el Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical juzgue su conducta. Los diputados, ¿a quién tienen que patrocinar primero en su orden de prioridad? ¿Al pueblo de la nación argentina o al partido político al cual pertenecen? Los diputados no son representantes del partido, son representantes del pueblo y llegaron a la banca por el partido, que es otra cosa distinta. Pero no pueden traicionar su contrato social. Alguno me dirá, bueno, pero la coherencia, ¿y qué es? ¿Qué es la famosa coherencia? ¿Cómo podríamos definir a la coherencia? Es esa actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Alguno me dirá, bueno, pero los señores votaron con anticipación en contra del, o mejor dicho, a favor del veto de Milei, y ahora ¿por qué razón votan en contra? Porque hubo un tiempo de maduración de la idea, de interpretar los cambios que tienen que estructurarse para que el país funcione. Es probable que los señores no lo hayan comprendido en ese momento. ¿Para qué se hacen los debates parlamentarios? Para que cada uno ya baje ahí o pueda cambiar su idea cuando escucha, cuando razona,
cuando reflexiona, cuando entiende, cuando comprende que la realidad no es como la vio en un principio. Mantenerse en una posición equivocada es de necios. Poderla cambiar es de hombres virtuosos. Por eso Milei les llamó héroes, porque frente a la afrenta de los jubilados que fueron usados por el kirchnerismo y la izquierda, cuando ellos les negaron, no hace mucho, cuando eran gobierno, todos los aumentos y demás, bueno, ahora quieren todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora están en el rol de oposición. Eso tienen que entender los jubilados, que también son responsables de su situación actual. Ellos votaron también esos gobiernos pérfidos con el pueblo. Entonces, mis queridos amigos, nadie puede sentirse hoy mal. Esos diputados que votaron según sus convicciones para favorecer el esfuerzo colectivo del pueblo de la nación argentina, yo también, como Milei, los considero héroes. Porque hay que enfrentar las cámaras, los micrófonos, las críticas, todo lo que hemos visto en la Argentina que se montó para desahuciar el voto de aquellas personas que habían comprendido lo que estaba haciendo la Argentina con el nuevo rumbo que eligió, volverse un país serio, normal, donde la gente pueda trabajar, prosperar, producir en paz, en armonía, y que le alcance y que se termine el tema de la inflación. Hacia ese país queremos llegar, hacia ese modelo de producción y de orden. Y si antes habían votado equivocadamente, no fueron pertinaces en el error, tuvieron el tiempo para descomprimir la idea, para tamizar el resultado de su comprensión y decir, voy a producir otro voto totalmente diferente al que produje la primera vez. Cambiar de idea es de personas inteligentes cuando se tiene la convicción, el argumento y el fundamento para que eso ocurra. Pero hay un ingrediente más que tienen que tener: el talento. Y además del talento le agregaría uno más: la valentía para producirlo. Poncio Pilato se lavó las manos hace 2000 años cuando condenó a Cristo, sabiendo que era inocente, pero prefirió salvar su pellejo porque le tenía miedo al emperador romano y que lo haga volar por los aires, lo eyecte, como quieren hacer ahora los de la Unión Cívica Radical, con quienes votaron a favor de esto. Esperemos que no haya más Pilatos, que la historia nos haya enseñado algo y que nosotros empecemos a entender cuál es el propósito del pueblo argentino, que está constituido por todos los sectores. La realidad no es solamente de los jubilados, la realidad es de todos. Este es un conjunto social y se debe gobernar absolutamente para todos. Claro que hay quienes deciden incorporarse a esto, tener la valentía de mostrar el rostro, y otros que no. Dejemos que esos que no pasen sin dejar una huella, porque jamás tuvieron tampoco un rumbo.